Buenos días a todos. La clase de hoy consiste en comenzar a ver los procesos metabólicos de los hidratos de carbono. Hasta ahora vimos las vías finales, es decir, qué ocurre luego de la obtención de piruvato y acetil-CoA. Comenzamos con la decarboxilación oxidativa del piruvato, luego vimos Krebs y finalmente cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Cada vez que veamos algún nutriente vamos a repasar cómo comienza su digestión y absorción para después ver las distintas vías que se van desarrollando. Hoy veremos glucólisis, que es la ruptura de glucosa de la dieta, glucosa que comemos a través de los alimentos. Es una vía de tipo catabólica y es de saciedad, se da luego de consumir alimentos, post ingesta. Y también vamos a desarrollar en la clase de hoy la gluconeogénesis. En este caso es una vía anabólica de ayuno, es la generación de glucosa nueva a partir de sustratos que no son glucídicos, a partir de sustratos distintos a la glucosa. La gluconeogénesis vamos a verla la clase que viene, es una vía también anabólica, pero en este caso ocurre en saciedad y consiste en la síntesis, la fabricación de glucógeno, que luego será almacenado en el músculo y en el hígado. La glucogenólisis es la ruptura de glucógeno endógeno, es decir, que no viene de la dieta, es la lisis de glucógeno almacenado en el músculo y en el hígado, y va a ocurrir en situaciones de ayuno también. Hablamos de ayuno cuando pasaron 3 o más horas sin consumir ningún tipo de alimento. Luego veremos el metabolismo de otros glúcidos distintos a la glucosa, como es el caso de la galactosa y de la fructosa. Y por último, vamos a ver la vía de las pentosas, última vía del metabolismo de los glúcidos. Pentosas como por ejemplo la ribosa, con gran importancia para la fabricación de ADN, de ARN. También veremos en esta vía su relación con el metabolismo de los lípidos. Bueno, comencemos entonces con la digestión de los hidratos de carbono. La principal función del aparato digestivo consiste en transformar los alimentos en micromoléculas capaces de entrar en el medio interno para ser utilizado por el metabolismo. Si bien a fines prácticos vamos a ver de forma separada la digestión y absorción de los 3 macronutrientes, es importante destacar que después de la ingesta de un alimento los procesos ocurren de manera simultánea, tanto de hidratos, de proteínas como de grasas. La digestión de los hidratos de carbono va a comenzar en la boca con la acción de la amilasa salival, que es secretada por las glándulas salivales. El pH óptimo de acción de esta enzima es de 7. Cuando llega a estómago, el bolo alimenticio llega a un pH menor a 4 y esta enzima se va a desnaturalizar. Esta enzima va a actuar sobre los enlaces alfa 1,4 de la amilosa y de la amilopectina del almidón. El almidón está compuesto, como ya hemos visto en otras ocasiones, por 2 homopolisacáridos, amilosa y amilopectina. La amilosa está formada por cadenas lineales de glucosas unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,4 y la amilopectina está formada por cadena de glucosas unidas por uniones glicosídicas también, pero con ramificaciones cada 6 o 7 carbonos. Estas ramificaciones están unidas por enlaces alfa 1,6. A nivel del estómago no hay ninguna enzima que actúe sobre los hidratos de carbono y luego en intestino nos encontramos con la amilasa pancreática, que cumple la misma función que la amilasa salival, es una isoenzima. De la acción de estas 2 isoenzimas vamos a obtener como producto maltosa y dextrinas limitantes. Las dextrinas son oligosacáridos de menos de 10 moléculas de glucosa que se originan de las uniones alfa 1,6 de la amilosa y de glucógeno que no pueden ser degradadas por la amilasa. Para romper las dextrinas vamos a necesitar de la enzima desramificante, también llamada alfa 1,6 glicosidasa o glucoamilasa, que va a romper los enlaces alfa 1,6 de las dextrinas y como producto vamos a obtener glucosa y maltosa. La digestión de los hidratos de carbono va a continuar con la acción de las disacaridasas. Estas enzimas son la lactasa, la maltasa y la sacarasa.
son sintetizadas en el ribete en cepillo. Se las denomina enzimas de superficie porque están adheridas débilmente a las superficies del intestino. En el enterocito solo se van a absorber monosacáridos, ni oligo ni disacáridos, solo monosacáridos. ¿Se acuerdan que vimos en la primera clase los mecanismos de transporte de membrana? La glucosa puede atravesar la membrana del enterocito de dos formas distintas. En primer lugar, por difusión facilitada, gracias a las proteínas transportadoras específicas que llamábamos GLUT. Este era un transporte pasivo, es decir, que no generaba gasto de ATP porque pasaba a favor de gradiente. Este mecanismo ocurría en situaciones de posingesta, en saciedad, luego de haber comido, cuando hay mucha glucosa en la luz intestinal que generaba el gradiente necesario para pasar sin gasto de energía. Y en segundo lugar, a través de cotransporte activo secundario. Para que ocurra esto, antes tenía que haber un activo primario, que en este caso era la bomba de sodio-potasio. Una vez generado el gradiente de concentración de sodio, este pasaba a favor de gradiente y arrastraba a la glucosa dentro de la célula por cotransporte. Este tipo de transporte a través de la membrana se va a dar en situación de ayuno, cuando hay pocas moléculas de glucosa que no generan el gradiente necesario para que pasen a favor de gradiente. Como dijimos anteriormente, la glucosa es transportada al interior de la célula gracias a proteínas transportadoras denominadas GLUT. En todo el organismo hay distintos tipos de GLUT y estos se encuentran distribuidos en órganos específicos. Los GLUT1 se encuentran en glóbulo rojo, cerebro, son en la placenta también, son tejidos glucodependientes. Esto significa que los GLUT1 siempre van a estar abiertos y esto hace que siempre ingrese glucosa a la célula, estemos en ayuno o estemos en saciedad. Estos tejidos necesitan glucosa para sobrevivir, por eso decimos que son glucodependientes. Lo mismo va a ocurrir con los GLUT3. Todos los tejidos que tengan GLUT3, como en el caso del riñón, la placenta, el sistema nervioso central, también van a tener los GLUT siempre abiertos. Los GLUT2 están presentes en el epitelio intestinal, en los túbulos renales, en los hepatocitos, en las células beta de los islotes de Langerhans, en páncreas. Y los GLUT4, que están marcados de color amarillo, se ven que están resaltados en el cuadro porque son súper importantes. No podemos olvidarlos. Los GLUT4 son insulino dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se abren cuando estamos en saciedad, después de haber comido, cuando hay insulina en la sangre. El corazón, el músculo esquelético y el tejido adiposo son quienes tienen este tipo de GLUT. ¿Por qué les digo que son de gran importancia? Bueno, vamos a ver que en algunas patologías, como por ejemplo la diabetes, en donde no hay insulina o la que hay es defectuosa, va a haber inconvenientes para que la glucosa ingrese a estos tejidos. Lo veremos más adelante, pero tengan en cuenta este punto. Por último, tenemos el GLUT5, que es transportador específico de la glucosa a nivel intestinal. La siguiente diapositiva nos muestra qué es lo que ocurre con la glucosa luego de la digestión y de la absorción. La glucosa, una vez que es absorbida, se dirige al hígado. El hígado es el órgano más importante en cuanto a actividad metabólica. Esto quiere decir que se encarga de repartir la glucosa a quien lo necesite, a quien lo requiera. Si miran el gráfico, vamos a ver que hay flechas de color rojo. Estas van a ser la prioridad del hígado, es decir, cerebro y glóbulo rojo siempre van a demandar glucosa al hígado. Esto es porque ambos son tejidos glucodependientes. Esto significa que no saben comer otra cosa que no sea glucosa. Y es por eso que tanto en situación de saciedad como en situación de ayuno siempre van a pedirle, entre comillas, al hígado que les mande glucosa. Las flechas de color azul van a señalar el destino de las glucosas en saciedad, post-ingesta. Luego de haber comido, el hígado le va a enviar glucosa al tejido adiposo, por ejemplo, para la fabricación de triglicéridos. También le envía glucosa al corazón, a la piel,
a los riñones, a todos los tejidos de nuestro cuerpo, incluido también el músculo. El músculo lo que va a hacer con esa glucosa que le envía el hígado es utilizarla como energía por un lado, o también la puede utilizar para la fabricación de glucógeno para almacenar. Además de la glucosa que repartió el hígado, también se va a quedar con algo para síntesis propia de sustancias. Por ejemplo, para sintetizar el glucógeno, al igual que el músculo también puede sintetizar glucógeno y almacenarlo como reserva de energía. También va a fabricar colesterol, puede fabricar triglicéridos y también a partir de glucosa va a llevar a cabo la vía de las pentosas que veremos en clases posteriores. Bueno, comencemos con la glucólisis. Primero, como hacemos con cada vía, vamos a analizar qué tipo de vía es y sus características principales. En este caso, la glucólisis es una vía catabólica porque estoy rompiendo glucosa que viene de la dieta, es decir, estoy en situación de saciedad luego de comer. Para poder estudiarla mejor, vamos a decir que la glucólisis tiene 3 etapas. En la primera va a ocurrir la preparación del sustrato. En esta etapa acomodo algunas cuestiones y para esto ocurre una inversión de energía. Digo que invierto y no que gasto energía porque en la segunda y en la tercera etapa de la glucólisis voy a recuperar lo que invertí y gano aún más energía. Entonces, en la primera etapa invierto energía para luego ganar más de lo que invertí. Comencemos entonces el paso a paso. Les voy a nombrar todas las enzimas que van apareciendo en cada paso, pero sepan que solo tienen que recordar el nombre de la enzima clave de la vía, la enzima regulable. Yo les voy a decir cuál es. Al igual que las anteriores vías, la glucólisis también debe ir al cuadro que venimos armando con enzima clave, sitio celular, sustratos, productos, regulación, etc. La glucólisis dijimos recién que era una vía catabólica de saciedad, es decir, estoy rompiendo glucosa luego de haber comido. En la primera etapa lo que va a ocurrir es que se va a fosforilar esta glucosa. Le pego fósforo a la glucosa se va a transformar de glucosa a glucosa 6-fosfato. Le pego un fósforo, uno solito, a la glucosa en el carbono número 6. La enzima que se encarga de fosforilar a la glucosa se llama hexoquinasa. Recuerdo que se las nombré el cuatrimestre pasado cuando vimos la clase de enzimas. Les hablé de 2 enzimas que cumplían la misma función pero en distintos tejidos. Estas eran la glucoquinasa y la hexoquinasa. Bueno, dependiendo de en qué órgano nos encontremos, va a actuar una u otra para fosforilar esta glucosa en este primer paso. Ahora bien, este fósforo que utilicé para fosforilar a la glucosa, de algún lado tiene que salir. Bueno, en este caso, este fósforo lo voy a obtener rompiendo un ATP. Recuerden que un ATP tiene 3 fósforos, voy a utilizar uno de ellos y ATP se va a convertir en ADP. De 3 paso a tener 2 fósforos. Esta es la primera inversión de energía que voy a hacer en la glucólisis. Gasto un ATP para poder fosforilar esta glucosa. Primera inversión de energía, como les digo, de la vía. Yo necesito sí o sí fosforilar la glucosa por 2 razones súper importantes. La glucosa se fosforila para activarla y para retenerla. Activarla significa que le hago una marca, le pongo una especie de etiqueta para señalizarla. Todas las glucosas fosforiladas tienen un cartel que dice acá estoy lista para ser utilizada. Y por otro lado, la retengo para que no se pueda escapar de la célula. Al pegarle este fósforo a la glucosa, lo que voy a hacer es aumentar su peso molecular y eso no le va a permitir que pueda atravesar libremente la membrana celular y se pueda ir de la célula. Queda retenida dentro de la célula para que pueda ser utilizada según el requerimiento.
En el siguiente paso, la glucosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato. Esta transformación es una isomerización. La sustancia cambia su estructura y se transforma en otra. Recuerden que la glucosa tenía un grupo aldehído y la fructosa un grupo cetona. Cambio un grupo carbonilo de lugar y la transformo de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. El nombre de la enzima que realiza esta acción es la glucosa 6-fosfato isomerasa. Como les dije recién, no es necesario que sepan el nombre de estas enzimas, simplemente hay que saber el nombre de la enzima clave. En el siguiente paso ocurre otra fosforilación. Paso de tener fructosa 6-fosfato con un fósforo en el carbono 6 a tener fructosa 1,6-bifosfato. Le agrego otro fósforo más, pero en esta ocasión en el carbono número 1. El fósforo que le agrego, al igual que en el paso 1, lo obtengo de la ruptura de un ATP. Utilizo un ATP y lo convierto en ADP. Le saco un fósforo para transferirlo a la fructosa 6-fosfato. Gasto de nuevo en este caso otro ATP para después poder ganar más energía. Invierto un ATP más para luego ganar energía en la etapa 2 y en la etapa 3. La enzima que cataliza esta reacción es la fosfofructoquinasa 1. ¿Por qué está resaltada así? Bueno, justamente porque esta es la enzima clave de la glucólisis. Se llama así porque después va a aparecer otra que es la fosfofructoquinasa 2. Esta enzima, la fosfofructoquinasa 1 o FFK1, que es su abreviatura, es la enzima clave de la glucólisis. Esta enzima va a ser la que se regule tanto covalente como alostéricamente. En el siguiente paso y último de la primera etapa de glucólisis, dice que ocurren dos cosas. Primero, una ruptura y luego una nueva isomerización. Lo que va a ocurrir es que la fructosa 1,6-bifosfato, formada por 6 carbonos y 2 fósforos, se va a romper en dos sustancias de 3 carbonos cada una, y cada una se va a quedar con un fósforo. Estas dos sustancias que se forman son la dihidroxicetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esta sería la ruptura, pero dijimos que también ocurría una isomerización. Bueno, la dihidroxicetona sufre una isomerización y se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, repito, a ver, primero la fructosa 1,6-bifosfato se rompe en estas dos y luego una de ellas se interconvierte en la otra. El resultado final de la primera etapa entonces va a ser 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos son las que van a continuar en la segunda etapa de la glucólisis. En la diapositiva que sigue nos encontramos con la etapa 2 y la etapa 3. Recuerden que a partir de ahora todo lo que ocurre va a ser por 2 hasta llegar al final, porque en la etapa anterior de una sola glucosa obtuvimos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. En la etapa 2 dice que se produce una oxidación. Dijimos que oxidar era ceder o liberar hidrógenos, protones. Como ocurrió en vías anteriores, si el sustrato, en este caso gliceraldehído 3-fosfato, se oxida, alguien tiene que recibir esos hidrógenos, es decir, alguien se tiene que reducir. ¿Quién los va a recibir entonces? Los va a recibir el cofactor NAD. Quien los toma se convierte en NADH, el cofactor se reduce. El sustrato se oxida, el cofactor se reduce. Como ya sabemos, los NADH son equivalentes de óxido-reducción, lo que llamábamos cheques. Es energía indirecta, energía a largo plazo, que luego se va a poder transformar en ATP. Además de una oxidación, dice la diapositiva, que en este paso se produce una fosforilación. En esta ocasión el fósforo no sale de la ruptura de un ATP, como en la etapa anterior, en la etapa 1 de la glucólisis.
En este caso es un fósforo libre, un fósforo inorgánico. No gasto energía en esta ocasión para fosforilar, lo tomo directamente del medio. La sustancia que se obtiene vuelve a tener dos fósforos, uno en el carbono 1 y otro en el carbono número 3. Entonces, en la etapa 2 lo que ocurrió fue una oxidación, por lo cual obtuve energía indirecta, NADH, y luego fosforilé. Le pegué un fósforo más que encontré libre al gliceraldehído 3-fosfato. Luego pasamos a la etapa 3 y última etapa de la glucólisis, etapa de obtención de energía. Lo primero que va a ocurrir es que al 1,3-bifosfoglicerato le rompo el enlace fósforo que acabo de agregarle en la etapa anterior y se lo cedo a una molécula de ADP. Entonces, de ADP paso a tener ATP. Obtengo energía directa. Este proceso se denomina fosforilación a nivel del sustrato. Es obtención de energía directa sin necesidad de ingresar en la cadena respiratoria. Es lo mismo que vieron la clase pasada en ciclo de Krebs cuando se obtuvo GTP en la segunda fase del ciclo. Ocurre exactamente lo mismo, pero en este caso es con ATP. En el siguiente paso ocurre una nueva isomerización, cambio de lugar el fósforo simplemente del carbono número 3 al carbono número 2 y luego en el siguiente ocurre una deshidratación, una pérdida de una molécula de agua y obtengo como resultado PEP. Último paso de la glucólisis, vuelve a ocurrir una fosforilación a nivel del sustrato, vuelvo a obtener ATP sin la necesidad de ingresar a cadena respiratoria. Recordemos que, como les dije al principio, todo esto va a ocurrir por 2, porque de una sola glucosa de 6 carbonos obtuve 2 sustancias de 3 carbonos que ingresaron a la etapa 2 y a la etapa 3. Por lo tanto, en esta última etapa, en la etapa 3, obtuve 4 ATPs en total. Como resultado final de esta última fosforilación a nivel del sustrato, voy a obtener 2 piruvatos. Si hacemos el balance total energético de estos 4 ATPs, me van a quedar solo 2 como ganancia, porque recuerden que en la etapa 1 invertí 2 ATP para preparar el sustrato. Balance final entonces, 2 ATP. Bueno, en esta diapositiva vemos hacia dónde puede ir el piruvato que obtuvimos como producto de la glucólisis, los destinos del piruvato. Por un lado, como vimos en la primera clase, el piruvato puede dirigirse hacia la decarboxilación oxidativa del piruvato, transformándose en acetil-CoA y luego ingresando al ciclo de Krebs. Todo esto va a ocurrir siempre que haya presencia de oxígeno. Es por eso que la llamamos glucólisis aeróbica. Todos aquellos tejidos que no cuenten con mitocondria no van a poder realizar la glucólisis aeróbica, como es el caso del glóbulo rojo y del cristalino. En cambio, si no hay presencia de oxígeno, lo que va a ocurrir es que el piruvato se va a transformar en lactato por acción de una enzima llamada lactato deshidrogenasa o LDH. Esta enzima, la lactato deshidrogenasa, es muy famosa porque tiene importancia diagnóstica. Esto quiere decir que se utiliza como marcador de laboratorio para detectar algunas enfermedades. La LDH o lactato deshidrogenasa entonces es una enzima que va a transformar el piruvato en lactato. Esto ocurre en citosol y utiliza como cofactor NADH, que se va a convertir en NAD. O sea, el NADH se va a oxidar. Esto es lo contrario a lo que venimos viendo hasta el momento. En esta ocasión el cofactor se oxida y pierde los hidrógenos y el sustrato es quien se va a reducir, va a ganar los hidrógenos que el cofactor liberó. El piruvato se va a transformar en lactato. Estos NADH que utilizo como cofactor son los mismos que salieron de la segunda etapa de la glucólisis, la etapa de oxidación. Esos mismos NADH ahora los vuelvo a reutilizar.
El glóbulo rojo y el cristalino, que dijimos no cuentan con mitocondria, van a seguir este camino, van a hacer la glucólisis anaeróbica. Este es el paso final de la glucólisis anaeróbica, es el producto final. Como producto final de la glucólisis anaeróbica voy a obtener lactato. En glucólisis aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno y en tejidos con mitocondria, el producto final va a ser el piruvato. Bueno, en el primer paso de la glucólisis vimos que ocurría una fosforilación. Le pegábamos fósforo a la glucosa para activarla y para retenerla. Y les dije que dependiendo del tejido que lo realice va a actuar una u otra enzima, la glucoquinasa o la exoquinasa. Estas dos enzimas son isoenzimas. Esto lo hablamos el cuatrimestre pasado, decíamos que las isoenzimas eran enzimas que cumplían la misma función, pero que se encontraban en distintos sitios tisular o en distintos sitios celular. Veamos las características de cada una de ellas y sus diferencias. Veamos primero su KM. El KM no sé si lo recuerdan, pero también lo vimos el cuatrimestre pasado y lo definíamos como la cantidad de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de la enzima. Y decíamos que a menor KM mayor era la afinidad y viceversa, a mayor KM era menor la afinidad de la enzima por su sustrato. Si vemos el gráfico podemos ver que la exoquinasa tiene mucha mayor afinidad por su sustrato que la glucoquinasa. Esto quiere decir que con poco sustrato enseguida alcanza su velocidad máxima, enseguida se satura. Por otro lado, la exoquinasa es poco específica. Eso quiere decir que fosforila cualquier exosa. De ahí viene su nombre exoquinasa. Fosforila cualquier exosa, glucosa, fructosa, galactosa. En cambio, la glucoquinasa solo va a fosforilar glucosa, solo actúa sobre el sustrato glucosa. Otra diferencia entre ellas es que la glucoquinasa solo se encuentra en el tejido hepático, solo está en el hígado, mientras que la exoquinasa la podemos encontrar en cualquier tejido. Por último, tienen distinta regulación. La glucoquinasa está regulada por insulina. Esto significa que solo va a trabajar en saciedad, luego de haber comido. Mientras estemos en ayuno, la glucoquinasa no va a estar activa. En cambio, la exoquinasa trabaja en todo momento, con bajas concentraciones de glucosa, en ayuno. En todo momento va a estar trabajando. Es importante sobre todo la exoquinasa, en tejidos como cerebro y glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque dijimos antes que el cerebro y el glóbulo rojo eran tejidos glucodependientes, que requerían de glucosa activada las 24 horas del día. Antes de ver el balance energético de la oxidación completa de una molécula de glucosa, quiero aclararles algo acerca de los NADH que se generaron en la glucólisis, todos los NADH que se generan por fuera de la mitocondria, en citosol. Todos estos NADH que se van a generar en citosol, ya sea los de la glucólisis o los de cualquier otra vía que veamos de ahora en más, deben ingresar sí o sí a la mitocondria para poder acceder a la cadena respiratoria y poder convertirse en ATP. La forma de ingresar a la mitocondria es a través de lanzaderas. Hay dos tipos de lanzaderas, una es la lanzadera del malato aspartato y otra es la lanzadera del glicerol P. Dependiendo de qué lanzadera utilicen los NADH para ingresar a la mitocondria, es si van a dar como resultado 2 o 3 ATP. La lanzadera del malato aspartato va a hacer ingresar a estos NADH a través del complejo 1 de la cadena respiratoria. Recuerdan que lo vimos la clase pasada. Por lo tanto, se van a obtener 3 ATP si se ingresa por esta lanzadera, por la lanzadera del malato aspartato. En cambio, si se utiliza la lanzadera del glicerol P, del glicerol fosfato, los NADH van a ingresar
igualmente a la cadena respiratoria, pero en este caso van a ingresar por el complejo 2. Y al ingresar por el complejo 2, recuerden que solo se va a generar 2 ATPs. Es como si en lugar de NADHs estaríamos utilizando FADHs, porque ingresan por el complejo 2. Es decir, la lanzadera del malato aspartato es mucho más eficiente que la lanzadera del glicerol fosfato. Bueno, aclarado esto de las lanzaderas, veamos ahora el balance energético de las distintas vías que vimos hasta el momento y en el orden que van sucediendo. Tenemos en primer lugar a la glucólisis que hemos visto hoy, en segundo lugar a la decarboxilación oxidativa del piruvato y por último tenemos el ciclo de Krebs. Al completar estos 3 pasos vamos a obtener la oxidación total de una molécula de glucosa. Comenzamos entonces por la glucólisis. Acá tenemos un resumen de los distintos pasos de glucólisis. Primer paso tenemos la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Gasto 1 ATP, por eso tenemos -1. En el segundo paso volvemos a fosforilar y gastamos un segundo ATP. Y este es el paso donde, no sé si recuerdan, donde actuaba la fosfofructoquinasa 1, la enzima clave. Luego, en la segunda fase de la glucólisis, vamos a obtener 2 NADH equivalentes de óxido reducción. Recuerden que en esta etapa todo se hacía por 2, por eso decimos que tenemos 2 NADH. Y estos 2 NADH podrían darnos o 4 o 6 ATP, todo dependiendo de lo que acabamos de explicar de la lanzadera mediante la cual ingresen a la mitocondria. Si utilizan la lanzadera del malato, vamos a obtener 6 ATP. Si utilizan la lanzadera del glicerol fosfato, se van a obtener solamente 4 ATP. En la tercera fase de la glucólisis vamos a obtener 2 ATP de la primera fosforilación a nivel del sustrato y vamos a obtener otros 2 ATP de la segunda fosforilación a nivel del sustrato. Balance total de la glucólisis aeróbica entonces, si sumamos, es entre 6 u 8 ATPs. ¿Por qué aclaro aeróbica? Porque estoy contando con que los NADH, los que obtuve en la etapa número 2 de oxidación, van a ingresar a la cadena respiratoria, se van a transformar en ATPs. Ahora, si yo quiero hacer un balance total de la glucólisis anaeróbica, no voy a tener ni decarboxilación oxidativa del piruvato, ni tampoco voy a tener Krebs, ni cadena respiratoria. Por lo tanto, no voy a poder transformar esos NADH en efectivo, en ATP. Entonces, si sumo el balance energético de la glucólisis anaeróbica, me va a dar solamente 2 ATP de ganancia, porque tengo 2 más 2 son 4, estos no los cuento, y -1, -1. Solamente 2 ATP de ganancia en glucólisis anaeróbica. Veamos el balance total entonces de la oxidación completa de una glucosa. Luego de la glucólisis va a venir la decarboxilación oxidativa del piruvato. En esta vía vamos a obtener un NADH por cada piruvato, entonces por 2 piruvatos, que fue el resultado de la glucólisis, vamos a tener 2 NADH. Como la decarboxilación oxidativa ocurre en mitocondria, no tenemos que utilizar ninguna lanzadera para ingresar al NADH. En este caso, los NADH van a valer 3 ATP cada uno. Por último, tenemos el ciclo de Krebs, también todo es doble en este caso, 2-acetil-CoA, que me van a dar 2 GTP, como decíamos, era lo mismo que ATP. También voy a obtener 6 NADH, que me van a dar a su vez 18 ATP, y 2 FADH, que me van a dar 4 ATP. Suma total entonces serían 24 ATPs solo de Krebs, más 6 ATPs de la decarboxilación oxidativa, más 6 u 8 de la glucólisis aeróbica. Voy a tener un total de 36 a 38 ATPs. Es un montón si consideramos que simplemente es por una sola molécula de glucosa. Piensen que cuando consumimos cualquier alimento rico en hidratos de carbono, estamos consumiendo miles y miles de moléculas de glucosa. Entonces, realmente se obtiene
mucha energía de los glúcidos. Hasta acá llegamos entonces con glucólisis. Ahora vamos a ver la segunda vía metabólica del día, segunda y última, que es la gluconeogénesis. Nos vamos a ubicar en una situación completamente distinta en la que estábamos hace un rato. La gluconeogénesis, como dijimos al comienzo de la clase, es una vía anabólica que ocurre en situación de ayuno. Esta vía va a comenzar a predominar en el organismo luego de 8 a 10 horas sin ingerir ningún tipo de alimentos. Recuerden que dijimos a partir de 3 horas aproximadamente de no ingerir alimentos ya estamos en ayuno. Esta vía va a estar activa recién a las 8 horas. Es lo que llamamos un ayuno prolongado. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa nueva a partir de sustratos no glucídicos. Esto significa que voy a fabricar glucosa a partir de sustancias que nada tienen que ver con glúcidos. La gluconeogénesis ocurre principalmente en el hígado, es el órgano que más realiza gluconeogénesis. También ocurre algo de gluconeo en riñón y algo en intestino, pero fuertemente ocurre en el hígado. El sitio celular en el cual ocurre es en citosol y en mitocondria. Una parte se va a dar en citosol y otra parte se va a dar en mitocondria. El glicerol va a ser utilizado como uno de los sustratos de esta vía. El glicerol proveniente de la degradación del tejido adiposo, de la ruptura de los triacilglicéridos, degradación que también va a comenzar pasadas varias horas de ayuno. Otro sustrato de esta vía es el lactato que va a provenir de la glucólisis anaeróbica, que puede venir tanto del músculo, por ejemplo, luego de actividad física que requiera mucho esfuerzo, con mucha carga y de corta duración, por ejemplo, el levantamiento de pesas o los famosos entrenamientos HIIT, que son rutinas de alta intensidad y de poca duración. Justamente por ello llevan el nombre de actividad anaeróbica. Y también este lactato puede provenir del glóbulo rojo. Como vimos hoy, el glóbulo rojo siempre hace glucólisis anaeróbica porque no tiene mitocondria, no puede realizar la oxidación completa de la glucosa, y es por eso que siempre va a proveer al hígado de lactato, siempre va a estar generando lactato. Y por último, otro sustrato también no glucídico es la alanina. La alanina y otros aminoácidos que provienen de la degradación del tejido muscular también se van a utilizar como sustratos de la gluconeo. Rompo estructura para poder hacer frente a este ayuno. Si lo pensamos desde el punto de vista nutricional, no está bueno nunca romper proteínas. Como siempre decimos, las proteínas son caras para nuestro organismo, para obtener energía. No deben ser utilizadas como fuente de energía. Su función es función estructural, no función energética. Acá en esta diapositiva, llena de cartelitos, tenemos la vía completa. Para poder obtener glucosa de sustratos no glucídicos tenemos que hacer el camino contrario a lo que vimos recién, el camino contrario a la glucólisis. Vamos a deshacer el camino que hizo la glucosa para transformarse en piruvato. Vamos a comenzar por acá abajo, donde tenemos el lactato y el piruvato. Recuerden que podemos partir tanto de lactato como de glicerol o de alanina u otros aminoácidos. Antes de comenzar les aclaro, la gluconeo no es la inversión exacta de la glucólisis, es decir, no se pueden hacer todos los pasos en sentido contrario, porque vamos a encontrar 3 enzimas de la glucólisis que son irreversibles. Esto quiere decir que voy a tener que buscar un atajo, un camino alternativo para sortear estos 3 pasos que no se pueden deshacer. Entonces, siempre comenzamos desde el final hacia el principio, como les decía, por el lactato, aquí, lactato proveniente del músculo o del glóbulo rojo. Lo primero que va a ocurrir es que el lactato se va a transformar en piruvato, esto sin problema. Hasta ahí venimos bien, no hay ningún inconveniente.
Luego viene el primer paso irreversible, que es el pasaje de piruvato a PEP. Este pasaje lo realiza una enzima que es irreversible. Por lo tanto, para poder obtener PEP a partir de piruvato, voy a tener que tomar un atajo, lo que dijimos recién. Voy a tener que hacer todos estos pasos que vemos acá, que ahora se los voy a explicar, para poder transformar piruvato en PEP. Para poder transformar piruvato en PEP va a ocurrir lo siguiente. El piruvato va a ingresar a la mitocondria. Aquí de fondo, no sé si pueden ver, hay una mitocondria dibujada. Y se va a convertir en oxalacetato. Este piruvato se va a convertir en oxalacetato. Se va a meter en Krebs, va a ser un paso inverso, y este oxalacetato se va a convertir en malato. Luego va a salir de Krebs, sale de la mitocondria este malato y se vuelve a interconvertir en oxalacetato, pero en citosol, fuera de la mitocondria. Y recién ahí, en citosol, fuera de la mitocondria, voy a poder transformar el oxalacetato en PEP. Miren todo el camino que tuve que hacer para poder desarmar este paso que tenemos acá. Toda esta vuelta involucra 3 enzimas y reemplaza la acción de una sola enzima. No es necesario que sepan el nombre de todas estas enzimas, no se asusten. Sí es necesario que sepan qué es lo que ocurre y cuáles son los pasos irreversibles que nos encontramos en el camino de la transformación de lactato, alanina y glicerol a la obtención de glucosa. Luego que se convierte en PEP, sigo el camino inverso de la glucólisis. El siguiente paso es reversible, el otro también, 1, 2, 3, 4, hasta que me encuentro en este paso. Todas estas enzimas que fuimos pasando fueron todas enzimas reversibles, es decir, pudimos hacer el camino contrario, la inversión exacta, hasta que nos encontramos aquí. La enzima clave de la glucólisis era la FFK1, también es irreversible. En este caso tengo una enzima distinta que realiza el mismo paso, pero inverso, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa. Esta enzima que vemos acá. La fructosa 1,6-bifosfatasa es la enzima contraria a la enzima clave de la glucólisis. Y en este caso va a ser la enzima clave de la gluconeogénesis. La fructosa 1,6-bifosfatasa, enzima clave de gluconeogénesis. Por lo tanto, la enzima que se regula, la que va al cuadro y la única que tienen que recordar de todo este lío de enzimas. Esta enzima es la opuesta a la FFK, a la enzima clave de la glucólisis. Entonces, si la FFK era la que añadía fósforo, la fructosa 1,6-bifosfatasa va a quitar fósforo. Luego, casi al final, en el último paso, me encuentro con el último bloqueo, el tercer y último paso irreversible. La glucosa, en este caso, con fósforo activada y retenida, se va a sacar el fósforo gracias a una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, y esta enzima, que es propia de la gluconeogénesis, es la enzima contraria a la exo y a la glucoquinasa de la glucólisis, que eran la que colocaban el fósforo a la glucosa para activarla y retenerla. Una vez que la glucosa se quita el fósforo de encima, ya puede salir del hígado y dirigirse a los tejidos que lo requieran. Acuérdense que estábamos en situación de ayuno y la prioridad en este caso siempre va a ser el cerebro y el glóbulo rojo, que son los tejidos glucodependientes. El otro sustrato de la gluconeo era la alanina. Esta se va a transformar en piruvato por medio de una vía que vamos a ver cuando estudiemos metabolismo de proteínas. No la vamos a ver ahora. Y luego va a ser el mismo recorrido, el mismo camino que contamos recién, que es entrar a mitocondria, luego utilizar un pedacito de Krebs, transformarse en malato,
salir de la mitocondria, transformarse en oxalacetato y bueno, continuar el camino, todo lo que explicamos recién. Y por último, el tercero de los sustratos de la gluconeo es el glicerol, y este va a ser el que recorre el camino más corto. ¿Por qué? Porque no tiene que ingresar a la mitocondria. No es necesario, se incorpora acá, miren, casi en el final. Y solo tiene que atravesar dos pasos irreversibles, que son estos últimos dos. No necesita ingresar a la mitocondria para luego salir y poder saltear ese paso. Tiene un camino mucho más corto. El balance energético de esta vía es de 12 ATPs. Gasto 12 ATPs para poder sintetizar una sola molécula de glucosa. Bueno, por último tenemos estos dos ciclos que son ciclos que alimentan a la gluconeo hepática. Es lo que vinimos explicando recién, simplemente es ponerle nombre a lo que ocurre. El primero se llama ciclo de la glucosa al lactato o ciclo de Cori. Consiste en que el hígado le mande glucosa al glóbulo rojo por ser glucodependiente. Este hace glucólisis anaeróbica, por lo cual genera más lactato, que a su vez envía nuevamente al hígado para que éste fabrique glucosa nueva en situación de ayuno y se la vuelva a enviar en forma de glucosa. Así se retroalimentan constantemente. Por otro lado, el músculo en actividad física intensa también le va a enviar lactato al hígado para que éste sintetice glucosa. Este mecanismo de retroalimentación, además de ser una vía de reciclaje de sustratos, también va a actuar como un mecanismo compensador de la acidosis, teniendo en cuenta que el lactato o ácido láctico son sustancias ácidas, es una sustancia ácida el lactato. El otro ciclo es el ciclo de la glucosalanina. En este caso se da entre el músculo y el hígado. La alanina proviene del músculo en situaciones de ayunos muy prolongados, más de 12 horas, donde hay ruptura de proteínas musculares. En situación de ejercicio físico intenso también se genera ruptura de fibras musculares, por lo cual también hay generación de alanina. El músculo manda alanina al hígado y el hígado le vuelve glucosa. Lo mismo. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la clase de hoy. Recuerden leer para este viernes el capítulo de hidratos de carbono, sobre todo glucólisis y gluconeogénesis, para reforzar lo que vimos en la clase de hoy. En la clase del viernes vamos a hacer una lectura sobre sistemas energéticos y además vamos a completar el cuadro de las vías metabólicas y vamos a sacarnos las dudas que tengamos con respecto a eso.